El ejercicio hace tantas cosas increíbles para el cuerpo humano, pero ¿hay una forma específica de ejercicio que sea la mejor y que todos deberíamos estar haciendo? Porque hay tantas formas diferentes de ejercicio para elegir, como el entrenamiento de fuerza, actividades de resistencia como andar en bicicleta, yoga o incluso un deporte específico. Entonces, en el video de hoy vamos a hablar sobre un tipo específico de ejercicio que todos deberíamos considerar incorporar en nuestras rutinas y, por supuesto, discutir los beneficios específicos para la salud y el estado físico, cómo incorporarlo en tu rutina semanal, así como hablar sobre la correlación positiva con el envejecimiento y la longevidad. El tipo de ejercicio que vamos a discutir se centrará principalmente en llevar esta estructura al límite o cerca del límite, y como puedes ver, este es un corazón humano real. Y lo que quiero decir con llevarlo al límite o cerca del límite es esencialmente que vamos a trabajar el corazón a su capacidad máxima o cerca de su capacidad máxima. Ahora, obviamente vamos a hablar sobre por qué esto es importante para todos nosotros y no solo para tipos específicos de atletas, y para ayudarnos con esto necesitamos hablar sobre el oxígeno y cómo de manera eficiente y efectiva una persona toma oxígeno del aire circundante y lo lleva a los músculos que están siendo trabajados durante el ejercicio. Es un gran influyente en la condición física general de una persona. Pero llevar ese oxígeno del aire al músculo esquelético en funcionamiento requiere múltiples pasos, y puedes pensarlo desde esta perspectiva. Algunos de esos pasos en el proceso podrían considerarse cuellos de botella o limitar la cantidad de oxígeno que puede llegar a ese tejido muscular, pero muchas de estas áreas o pasos pueden mejorarse con el ejercicio. Así que echemos un vistazo a algunas de estas áreas mientras llevamos oxígeno al cuerpo. Al inhalar aire y por lo tanto oxígeno, ese aire entrará en la cavidad nasal o en la cavidad oral y luego pasará a la faringe, que es la garganta. El aire luego se moverá hacia la tráquea, que a menudo se conoce como la vía respiratoria, y luego se distribuirá en los pulmones derecho e izquierdo. Lo interesante de todo esto es que los pulmones rara vez son la limitación en este proceso, y eso a menudo puede sorprender a la gente, pero lo que queremos decir con esto es que los pulmones están muy bien construidos o son más que suficientes desde, digamos, la perspectiva del volumen, tamaño o capacidad. En otras palabras, los pulmones son lo suficientemente grandes para obtener suficiente aire, pero cuando se trata de este proceso de intercambio o transferencia del oxígeno desde el tejido pulmonar al torrente sanguíneo, específicamente a estos capilares pulmonares que penetran a través de los pulmones, eso se puede mejorar. Ahora, ten en cuenta capilares, porque esto volverá a surgir. Los capilares son solo pequeños vasos de intercambio que permiten el intercambio desde un tejido en el torrente sanguíneo. Y en este caso, el oxígeno se mueve desde los pulmones hacia el torrente sanguíneo, y ahora oxigena esa sangre. La sangre oxigenada luego saldrá de los pulmones e irá directamente al corazón, y el corazón bombeará esta sangre por todo el cuerpo. Y los tejidos que nos preocupan más en este caso para recibir esta sangre oxigenada son los músculos esqueléticos que están trabajando o haciendo ejercicio, y recibirán esta sangre a través de varias arterias que se distribuyen por todo el cuerpo, las cuales eventualmente fluirán hacia los capilares dentro del tejido muscular. Ese oxígeno puede entonces moverse desde los capilares hacia las células musculares, y esas células musculares pueden utilizar ese oxígeno para crear energía, específicamente la moneda energética de nuestras células llamada ATP o adenosina trifosfato. Pero, ¿qué podríamos mejorar en este proceso? Bueno, podríamos aumentar el número de capilares, lo que incrementaría la cantidad de sangre y por lo tanto el potencial para intercambiar oxígeno entre los tejidos que acabamos de observar. También podríamos hacer que las células musculares sean aún más eficientes, hacer que los músculos utilicen el oxígeno de manera más efectiva, así como otras fuentes de energía como los lípidos o grasas. Pero todos tenemos una idea bastante clara de que uno de los mayores protagonistas en todo esto es la bomba real, o el corazón mismo. Podríamos aumentar los capilares tanto como quisiéramos. Podríamos tener los músculos más eficientes de todos, pero si no tenemos una bomba poderosa y efectiva, no va a significar mucho. Entonces, ¿cómo fortalecemos este corazón? Aumentar la fuerza del corazón y mejorar la cantidad de sangre que puede bombear puede ocurrir técnicamente con casi cualquier forma de ejercicio. Ahora, antes de que empieces a decir, espera un minuto, Jonathan, has estado insinuando fuertemente que un tipo específico de ejercicio va a ser bueno para nosotros para aumentar la fuerza del corazón. Déjame explicar un par de cosas primero. Supongamos que hicieras cardio en estado estable, en una bicicleta o trotando, y lo hicieras a una intensidad ligera o moderada. Verías mejoras en la fuerza del corazón y su capacidad para bombear sangre. Absolutamente. Pero llevémoslo un poco más allá y comparémoslo con, digamos, el entrenamiento de fuerza del músculo esquelético. Supongamos que quieres mejorar la fuerza de tus cuádriceps a través de sentadillas, y durante los ejercicios de sentadillas usas alrededor del 60% de tu máximo de una repetición, siendo tu máximo de una repetición la cantidad máxima de peso que podrías levantar en una repetición, y en este caso la sentadilla. Entonces, si usaste el 60% de tu máximo de una repetición, ¿verías algunos beneficios o ganancias de fuerza?
Sí, hasta cierto punto lo harías, pero estarías dejando mucho sobre la mesa. Absolutamente. Si hablas con cualquier levantador de potencia o con alguien que esté interesado en ganar fuerza, no trabajan al 60% de su máximo de una repetición. Están trabajando, digamos, al 80 a 90% e incluso al 90 a 100% de su máximo de una repetición durante ciertas fases de su programa de entrenamiento. Ahora, lleva esa analogía al corazón. Si solo trabajas el corazón al 60% de su capacidad, estarías dejando ganancias de fuerza o adaptaciones fisiológicas que solo puedes obtener si trabajas el corazón, digamos, al 90 a 100% de su capacidad. Entonces, ¿qué tipos de ejercicio necesitamos hacer con esto? Obviamente, vamos a necesitar aumentar la intensidad y la mejor manera de hacerlo es a través de intervalos de alta intensidad y a veces la gente se refiere a esto como entrenamiento de VO2 máximo. Comencemos con lo que constituye un intervalo de alta intensidad. Estas obviamente van a ser sesiones o formas de ejercicio altamente intensas que tienen intervalos que duran entre 2 y 6 minutos. Algunas personas harán intervalos más cortos, como de 30 a 90 segundos, y aumentarán el número de repeticiones, pero a mí me gusta mantenerlos en ese rango de 2 a 4 minutos. Independientemente, cualquier tiempo que elijas, te vas a mantener con eso y luego elegirás alguna forma de modalidad de entrenamiento o ejercicio. Podrías decir como subirte a una bicicleta, correr en una cinta, un Stairmaster, un remo, o podrías estar corriendo en una pista o encontrar una colina para subir corriendo. La clave es que vas a darlo todo durante ese tiempo. Digamos de nuevo, son 2 minutos. Vas a ir tan fuerte como puedas durante ese periodo de 2 minutos. Y mejorarás en regular tu ritmo y en averiguar el ritmo a medida que lo hagas con más frecuencia. Pero la clave es que no te quede mucho en el tanque al final de ese tiempo. Si eliges un intervalo de 2 minutos, no querrías tener suficiente en el tanque como para poder continuar durante 3 minutos, si eso tiene sentido. Entonces harás eso. Descansarás aproximadamente el mismo tiempo que elegiste, así que es una proporción de trabajo y descanso de 1 a 1. Si eliges 2 minutos, descansarás 2 minutos. Y luego lo harás de nuevo un total de 4 a 6 veces. Y al final de esto, definitivamente estarás jadeando y sentirás algunas de esas respuestas fisiológicas con el bombeo del que hemos estado hablando. El corazón definitivamente estará contrayéndose con toda su fuerza y tocando o acercándose a la línea roja. Y lo que quiero decir con línea roja es que el objetivo aquí es esencialmente llegar a la frecuencia cardíaca máxima o acercarse a tocar la frecuencia cardíaca máxima. Y la frecuencia cardíaca máxima hay un tipo de cálculo generalizado y burdo de 220 menos tu edad. Y si haces esto correctamente, al final, en algún momento te acercarás a tu frecuencia cardíaca máxima. Podrías ver que es un poco más alta que esta estimación de 220 menos tu edad, o tal vez incluso un poco más baja. O podrías ver que está justo en el punto. Entonces, ¿con qué frecuencia deberíamos hacer estos intervalos de alta intensidad? Puedes ver beneficios al hacerlos cada 2 semanas, pero idealmente más como una vez a la semana. La mayoría de nosotros no necesitaremos hacer más que eso y aún así podremos obtener la mayoría de los beneficios de este tipo de entrenamiento y eso probablemente sea algo bueno porque si no lo has notado o tal vez incluso has participado en ellos antes, son difíciles y no necesariamente el tipo de ejercicio más divertido y pueden estar asociados con un poco de, mucho de incomodidad, pero una vez que terminas te sientes genial. Pero mientras los haces, a veces pensarás, esto es lo más estúpido que he hecho en toda la semana. Pero de nuevo, nos centraremos en cómo nos sentiremos después, así como en estas increíbles adaptaciones fisiológicas que ocurrirán. Pero antes de hablar sobre esas adaptaciones fisiológicas, debo decir que probablemente no sea lo más sensato pasar del sofá directamente a intervalos de alta intensidad. Quieres aumentar, desarrollar tu condición física básica o tu base aeróbica. Y eso se puede lograr a través de entrenamiento de fuerza generalizado, así como con un entrenamiento cardiovascular de intensidad ligera a moderada en estado constante. Y luego puedes comenzar a incorporar estos intervalos de alta intensidad en tu rutina.